Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, por podernos reunir, por tener paz y tranquilidad, para podernos reunir en un lugar, para poder escuchar tu mensaje, tu palabra, alabarte. Tantas cosas, Señor, de las que gozamos. Te damos gracias por eso, Señor, en el nombre de tu Hijo Yeshua Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar. Y me voy a poner unos lentes que están muy exagerados, ¿eh? Los agarré y nomás para poder ver. Sí. De aquí estoy viendo todo. Muy bien, pues vamos a comenzar. La conmemoración, ¿verdad?, del día de hoy es la conmemoración llamada Hanukkah, ¿verdad? Que significa rededicación, ¿verdad? Rededicación, o sea, volver a dedicar algo, ¿verdad? Volverlo a dedicar para su propósito, el cual es original, por así decir, ¿verdad? ¿En qué contexto se da esta celebración de Hanukkah? ¿En qué contexto, verdad? Pues estudiando la historia, ¿verdad? La agenda de Dios, ¿verdad? La agenda de Dios, pues recordemos que cuando Israel, ¿verdad?, el pueblo de Dios, dejó de ser autónomo, ¿verdad?, por así decir, y empezó una historia, se desató un devenir de Dios, ¿verdad?, programado por Él en su agenda, en el cual Israel ya no iba a ser autónomo, sino iba a tener que pasar por diferentes etapas, ¿verdad?, diferentes etapas en las cuales pues iba a tener que ser gobernado por otras naciones, ¿verdad? Esto, pues estudiando las escrituras nos damos cuenta, ¿verdad? Todo aquello que ha sucedido durante ese devenir de la historia, ¿verdad?, que está en la agenda de Dios, ¿verdad?, por así decir. En este contexto de estos sucesos, ¿verdad?, recordamos que empezando porque Israel, ¿verdad?, fue dividido en dos partes, dos reinos, ¿verdad? Un reino llamado Casa del Norte, Casa de Israel, Casa de Efraín también es llamado, el cual en su momento fue sojuzgado y tomado como prisionero por el reino de los asirios, ¿verdad? Después, tiempo después, ¿verdad?, le toca el turno de la misma forma a Judá, ¿verdad? Todo por fruto de la rebelión, ¿verdad? Siempre eso Dios ya lo había él advertido, ¿verdad? Que si había rebelión, pues iba a venir un castigo que él mismo iba a ejecutar con su mano. La escritura dice que él lo ejecutó con las manos de sus siervos, ¿verdad? Inclusive él llama a los babilonios al rey Nabucodonosor, Nabucodonosor mi siervo, ¿verdad? También llama a Ciro mi siervo, etcétera, ¿verdad? Porque era Dios ejecutando la historia, ¿verdad? Nunca debemos de olvidar esa parte, que es Dios el devenir de la historia que Dios ha tenido que ejecutar, ¿verdad?, conforme a su plan. Y en ese contexto, ¿verdad?, cuando Judá tiene que ser sometida, ¿verdad?, por otras naciones, ¿verdad?, por los babilonios. Después de los babilonios tuvo que ser sometido por el reino de los medopersas, ¿verdad? Después del reino de los medopersas, el reino greco-macedonio, ¿verdad?, de los griegos, por así decir. Y después de eso tendría que ser sometido por Roma, ¿verdad? Todo eso, el devenir de la historia, de la estipulada por Dios, ¿verdad? Y esto fue algo que el Señor quiso manifestar, ¿verdad? Inclusive a uno de sus siervos, ¿verdad? Metiéndonos en todo este contexto, ¿verdad?
recordamos que uno de sus siervos, Daniel, precisamente, ¿verdad? Un hombre al que Dios amaba y le revelaba cosas, pues a Daniel Dios le dio esta agenda, ¿verdad? Que Dios estaba echando a andar, por así decir. Y metiéndonos en contexto, ¿verdad? Vamos a ver un poco de esa historia en el cual luego se da este hecho, ¿verdad? Este hecho que se conmemora en Hanukkah. Cuando Daniel estaba como prisionero, por así decir, en el reino de Babilonia, ¿verdad? Él llegó a tener gracia delante del rey Nabucodonosor. Y estando ahí, empieza Dios a revelar esa agenda, ¿verdad? Ese devenir de la historia que él iba a ejecutar. Leyendo el capítulo 2 de Daniel, verso 31, es cuando el rey Nabucodonosor le quiere contar a Daniel, ¿verdad? Su sueño para que él se lo interprete, ¿verdad? Y ese sueño era precisamente Dios dando o revelando toda la historia que habría de acontecer. Verso 31, voy a leer desde ahí, cuando Daniel está hablando con Nabucodonosor sobre ese sueño, ¿verdad? Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Su pecho y sus brazos eran de plata. Su vientre y sus muslos de bronce. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra. Y ahí vemos donde se empezó a revelar esta agenda de Dios, ¿verdad? Esto que iba a suceder en la historia, ¿verdad? Dios le está revelando a Daniel lo que va a suceder, ¿verdad? Y empezamos ahí a revelársenos, ¿verdad? En esa estatua que Dios había dado el dominio a ciertas naciones, ¿verdad? Fue Dios el que lo hizo, ¿verdad? Fue Dios. Y vemos que esa estatua en la cual esa cabeza, dice la escritura que era de oro, ¿verdad? De oro muy fino. Después esa estatua le seguía un pecho con brazos, ¿qué? De plata, ¿verdad? Y después un vientre y piernas de bronce. Y remataría esa figura, ¿verdad? Ese que tenía una figura, ¿verdad? A semejanza del dominio humano que Dios había entregado a otras naciones, ¿verdad? Y finalmente las piernas de esa estatua eran de hierro, ¿verdad? Eran de hierro con barro. Y se le está diciendo a Daniel, esto sucederá, ¿verdad? Esto va a suceder durante cierto tiempo estipulado por el Señor. Pero algún día, una roca no cortada por mano humana, ¿verdad? Una roca vendrá y golpeará esa figura. Y todo eso pasará, ¿verdad? Todo eso será desmenuzado. Como si nunca hubiera existido, dice ahí, como que se llevara el viento todo eso, ¿verdad? Unas grandes palabras de consuelo del Señor para con Daniel, ¿verdad? Que le estaba revelando todo eso. Un día esa piedra no cortada por mano humana vendrá y golpeará esa gran figura establecida en la historia, ¿verdad?
establecida por los hombres. La golpeará, la desmenuzará, y esa pequeña piedra que los golpeará se hará más que grande y reinará y cubrirá toda la tierra, dice ahí, ¿verdad? Entonces ya se nos empezaba a decir parte de los sucesos que habrían de venir. Tiempo después, ¿verdad? Tiempo después, en el capítulo 7, por ejemplo, de Daniel, cuando el reino de los babilonios iba de salida, por así decir, se le iba a levantar otro reino, ¿verdad? El cual en la estatua era pues el reino de plata de 2 brazos, ¿verdad? Del pecho y los brazos. Pero también el Señor mostró su agenda mediante otro tipo de visión, ¿verdad? Que es la visión de las 4 bestias, dice aquí, capítulo 7. Recordemos que se nos dice, ¿verdad? Que regresándonos al capítulo anterior, que esa figura, Dios había dicho que el primer reino iba a ser Babilonia, ¿verdad? De hecho, Daniel le dice a Nabucodonosor, esa cabeza de oro eres tú, oh rey, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Tú eres esa cabeza, ¿verdad? Etcétera, y todos los reinos que después vendrían. Capítulo 7. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza, mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. ¿Verdad? Y recordamos que Nabucodonosor, siendo la cabeza de esa historia que iba a suceder, ¿verdad? Hubo un tiempo en que el Señor trató con él. ¿Se acuerda? Y lo convirtió hasta como un animal, ¿no? Que dice la Escritura que comía pasto, ¿se acuerda? Y que sus uñas habían crecido. Pero después ese hombre se arrepintió, ¿se acuerda? Se arrepintió y clamó a Dios, y el Señor lo restauró en todo su reino. Y lo sacó de esa locura en la que estaba como un animal y le volvió a dar corazón de hombre, ¿verdad? Y le regresó su reino y su esplendor. Todo eso es parte del libro de Daniel, ¿verdad? Y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Después del reino de los babilonios, ¿verdad?, vendría otro reino, el reino de los medopersas, el cual era una coalición, ¿verdad?, de 2 reinos, los medos y los persas, de donde surgieron reyes de ambos lados, ¿verdad? Por eso se dice Ciro el persa y Darío el medo, etcétera, ¿no? Porque compartían el poder según fueran ahí moviéndose los asuntos políticos. Por eso también, ¿verdad?, esa bestia como oso era más inclinada de un lado que de otro, ¿verdad? Porque uno de los 2 reinos siempre fue un poco más fuerte que el otro, ¿verdad? El reino de los persas fue más fuerte siempre que el reino de los medos. Inclusive hubo una rebelión que viene narrada inclusive en las crónicas de los reyes, en donde una coalición de Babilonia, Libia y Egipto intentaron oponerse a ese reino, ¿verdad? Y fueron destruidos, fueron vencidos por ese reino medo-persa. Algo que se le estaba adelantando aquí a Daniel, ¿verdad? Diciéndole que algún día ese oso trituraría también 3 costillas entre sus dientes y que tendría el poder sobre un tiempo determinado, ¿verdad? Después de esto
miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Esa tercera bestia, ¿verdad? Que tenía 4 cabezas y dice que era como un leopardo, ¿verdad? El leopardo es un animal velocísimo, ¿verdad? El leopardo tal vez es el animal en 4 patas más veloz que hay, ¿verdad? Sobre la tierra. Y esta profecía, ¿verdad? Le decía a Daniel que aún después se levantaría un reino, el cual sería rapidísimo en dominio, y que el dominio le sería dado. Porque recordemos que esta es la agenda de Dios, adelantándosela a Daniel, ¿verdad? Contándole lo que va a suceder, ¿sí? Y entonces vemos que eso se llevó a cabo, ¿verdad? Precisamente en el reino de los griegos macedonios, ¿verdad? Los cuales se extendieron a una velocidad impresionante, ¿verdad? En la historia, con un general que los iba liderando, ¿verdad? Alejandro el Grande, ¿verdad? Una persona muy joven, pero que extendió ese reino greco-macedonio rapidísimo, ¿verdad? Tiene el récord ahora sí que es el récord del imperio más rápido que haya habido en la historia. Conquistó desde la Grecia y Macedonia hasta toda esa parte de Europa, caminando hacia Oriente Próximo, y aún llegó a la India, ese reino, extendiéndose de forma vertiginosa. De ahí que pareciera un leopardo, ¿verdad? Recibiendo el poder que se le había dado, porque la Escritura dice, y le fue dado dominio, ¿verdad? La agenda de Dios caminando la agenda de Dios. Y entonces vemos que después ese rey Alexander moriría muy joven, y su reino fue dividido en 4 de sus generales más cercanos, ¿verdad? Se convirtieron en sátrapas de ese imperio que él había extendido desde Grecia hasta la India, ¿verdad? Se repartieron el territorio en 4 partes. Lo que se daba a entender aquí de que ese reino tendría 4 cabezas, ¿verdad? Y aquí viene otra cosa más, verso 7. Después de esto miraba yo en las visiones de noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible. Fíjense, una todavía más espantosa y terrible que las otras. Las otras, por lo menos una parecía un león, bueno, es algo conocido, sé cómo es un león. La otra es un oso, ok, y los otros es un leopardo. Pero dice, y después de esto veía yo en las visiones, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes, y tenía 10 cuernos, lo cual embona, ¿verdad?, con aquella estatua que había visto él antes, ¿verdad? Donde tendría piernas de hierro hasta el final de sus días, hasta sus dedos ya mezclados con barro, y esa bestia grande y terrible, ¿verdad?, ejemplificada en una bestia con dientes de hierro. Fíjense, no era algo hasta sobrenatural, ¿no? Porque no era ni tigre, ni era leopardo, ni era oso, era otra cosa. Y esa bestia grande y terrible fue Roma, ¿verdad? Sabemos que esa bestia fue Roma, que después tomó dominio por más de 1000 años, ¿verdad? Roma se extendió y tomó un dominio por más de 1000 años, ¿verdad? En casi toda Europa, desde Inglaterra hasta Europa Central, ¿verdad? El Mediterráneo, el norte de África, etcétera, ¿verdad? Esa gran bestia grande y terrible que aplastaría a todos sus enemigos, y de la cual, ¿verdad?, hasta el día de hoy pues quedan vestigios, ¿verdad? Queda todavía ahí, eso ahí, ¿verdad? Que no se ha ido, porque el Señor dijo que eso terminaría hasta el final, cuando Él regresara, esa roca,
golpear a esa estatua y entonces sí, todo ese reino humano pasará, ¿verdad? Es cuando él dijo, eso desaparecerá y esa roca se implantará y crecerá y llenará la tierra, ¿verdad? Sabemos que esa roca es Yeshua, es Jesucristo, ¿verdad? Cuando él venga a ejecutar su justicia. Entonces, en este contexto de Hanukkah, ¿verdad? Y en este contexto histórico, la fiesta de Hanukkah se lleva a cabo precisamente cuando se está viviendo bajo el dominio de los griegos macedonios, ¿verdad? Donde, así como muchas otras tierras, ¿verdad? Lo que se le llama el levante del Mediterráneo, a esa franja donde está Israel, Libia, etcétera, Egipto, todo eso estaba bajo el dominio de aquel reino, ¿verdad? Griego macedonio. Cuando Alexander ya había muerto, se repartió ese reino, ¿verdad? En 4 partes, y esa parte donde estaba la tierra de Judá, ¿verdad? La tierra de Judea, esa parte se le llamaba el imperio sirio mesopotámico, por la región en que estaba, ¿verdad? Era una de las 4 partes en que se había dividido ese reino de Alejandro el Grande, y dominaban en esa región, ¿verdad? Y entonces bajo su dominio, ¿verdad? Bajo el dominio en que estaba, ¿verdad? La tierra de Judea, la tierra de Israel en ese tiempo, ¿verdad? Se levanta un personaje previo, ¿verdad? Durante este reinado, que se le llamaba Seleuco, ¿verdad? Era un gobernante que hubo ahí. Este gobernante, ¿verdad? Rigió esa área alrededor hasta los años 300 antes de que naciera Yeshua, ¿verdad? Por eso también se le llamaba a ese ejército Seleucita, ese imperio, ¿verdad? Porque él fue uno de esos gobernantes que fue heredando ese reino, esas regiones en que se había partido el reino de Alejandro el Grande. Entonces ese reino seleucita, ¿verdad? O llamado también sirio mesopotámico, reinaba sobre esa región. Pasaron, ¿verdad?, años, siglos, y se levanta, ¿verdad?, un personaje, ¿verdad?, que fue nefasto, ¿verdad? Fue nefasto para esa área de ahí, para el pueblo de Dios, ¿verdad? Que fue Antíoco IV, ¿verdad? El cual se le llamaba también Antíoco Epifanes, ¿verdad? Pues siendo un descendiente, ¿verdad?, de ese imperio griego macedonio, pues dominaba toda esa área e intentaba, ¿verdad?, como todos los demás antecesores, a ir cada vez permeando más, ¿verdad?, las culturas, que fueran absorbidas, etcétera, ¿verdad? Y él llegó al punto, inclusive, ¿verdad?, de atentar directamente, ¿verdad?, contra las costumbres, contra la religión del pueblo de Judea, ¿verdad?, del pueblo de Judá, ¿verdad?, contra las escrituras, la instrucción de Dios, ¿verdad?, la Torá, ¿verdad? Alguien que nos ve, ¿verdad? Si nos ve alguien que nos vaya a ver o nos llegue a ver, ¿verdad? La Torá, ¿verdad?, es la instrucción de Dios, ¿verdad? Es la instrucción para la vida, ¿verdad? La instrucción que Dios ha dado para nuestra vida. Entonces, en este contexto histórico, ¿verdad?, es que este personaje de Antíoco Epifanes se convirtió en un personaje opresor, ¿verdad? Opresor en gran extremo contra el pueblo de Judea, contra el pueblo de Judá, ¿verdad? Lo digo así porque pues ya la otra parte de Israel había sido dispersa, ¿verdad? Lo que es Casa del Norte, y entonces se quedaba nada más la parte de Judea. Este personaje, ¿verdad?, llegó inclusive a tener 2 ataques muy crueles, ¿verdad?, contra Judá. Uno de sus primeros ataques, ¿verdad?, dice la historia que causó la muerte hasta casi 40,000 personas, ¿verdad?, que atacó a Judá en un día de reposo, ¿verdad?,
donde pues Judá estaba atendiendo las cosas religiosas, ¿verdad? Lo mandado en las escrituras, y fueron incapaces, ¿verdad?, de poderse defender, y este hombre malo, ¿verdad?, perverso, usó esa ventaja, entró a Jerusalén, y se llevó cosas del templo, ¿verdad? Se llevó personas esclavizadas y mató a muchas mujeres y niños. Tiempo después ejecuta un segundo ataque, ¿verdad? Un segundo ataque contra Judá, y ya en este segundo ataque va más lejos, ¿verdad? Ya va más lejos. Aparte de que mata gente, etcétera, hace una profanación muy grande en el templo, ¿verdad? Su opresión siempre iba de menos a más. Había tratado de impedir que se leyeran las escrituras, que las personas practicaran lo escrito, ¿verdad? En la Torá, ¿verdad? Trataba de helenizar al pueblo de Judea, ¿verdad? Convertirlo más a la parte griega, y se apartaran, ¿verdad?, de todo lo que está escrito en la Torá, ¿verdad?, en las escrituras. Lo cual sabemos que es la voluntad de Dios, ¿verdad?, el cómo Él quiere que vivamos. Cuando este segundo ataque se da, ¿verdad?, este personaje Antíoco llega inclusive a sacrificar, ¿verdad?, un animal impuro en el templo, ¿verdad? Lo profana de esa manera, inclusive levanta una estatua de un dios pagano, ¿verdad?, de Zeus, en el templo, y prohíbe, ¿verdad?, la lectura de las escrituras, castiga a todos aquellos, ¿verdad?, que quisieran guardar las cosas ordenadas en las escrituras, y el pueblo de Dios tiene que empezar a subterráneamente, por así decir, ¿verdad?, estudiar las escrituras, tratando de seguir viviendo conforme a la voluntad de Dios, pero ya bajo una opresión. En este contexto, ¿verdad?, un sacerdote llamado Matatías, el cual vivía, según datos históricos, ¿verdad?, cerca de Jerusalén, mata a un personaje, ¿verdad?, a una persona de estos helenizadores, ¿verdad?, que intentaba helenizar al pueblo de Dios. Este personaje Matatías mata a uno de esos enviados, ¿verdad?, y toma a sus hijos y huye, ¿verdad? Huye de Jerusalén y se esconde. Con sus 5 hijos, ¿verdad?, él arma un pequeño ejército con el cual empieza él a combatir, ¿verdad?, a este ejército, por así decir, que tenía sometido a Judea, ¿verdad?, a los cuales también se les llamaba sirios mesopotámicos, ¿verdad?, por el área en que estaban, o también se les puede llamar greco-macedonios, ¿verdad? Entonces este hombre Matatías, tratando de defender, ¿verdad?, que el pueblo siguiera guardando las escrituras, siguiera pegándose a la vida estipulada en la Torá, arma un pequeño ejército y desafía, ¿verdad?, a este poder que había en ese momento. Alrededor del año 165 antes del nacimiento de Yeshua, ¿verdad?, Judas Macabeo, uno de los hijos de Matatías, ¿verdad?, obtiene una gran victoria, porque estuvieron ellos peleando alrededor de 7 años, en guerras tipo guerra de guerrillas, teniendo que combatir y huir hacia los montes, teniendo escaramuzas, ¿verdad?, diferentes batallas con este ejército opresor, hasta que por fin en el año 165 antes del Mesías, Judas Macabeo logra, ¿verdad?, reconquistar el control sobre el templo, sobre el área de Jerusalén, ¿verdad?, en esta lucha desigual, ¿verdad?, en esta lucha desigual en el cual pocos, como se nos dice, ¿verdad?, la frase pocos se enfrentaban a muchos, y en esta lucha desigual logran obtener la victoria, ¿verdad?, después de 7 años de combate, logran obtener la victoria,
tomar control de Jerusalén, tomar control del templo y empezar la reedificación del segundo templo. ¿Verdad? Empezarlo a limpiar, empezarlo a ordenar, empezarlo a rededicar, ¿verdad? El segundo templo. Cuando esto sucedió, pues en el contexto, ¿verdad? De después de esta guerra, después de tanta zozobra, cuando ellos llegan al templo y empiezan a reconsagrarlo, se nos narra, ¿verdad?, que no había suficiente aceite para mantener la menorá encendida. Recordemos que la menorá, ¿verdad?, la menorá de 7 brazos, nosotros ya sabemos, ¿verdad?, en el contexto completo, que es una imagen de Jesucristo, ¿verdad?, de Yahshua. Y había una ordenanza de que esta menorá estuviera prendida, ¿verdad?, en el segundo templo, así como en el primer templo. Pero el aceite escaseaba, ¿verdad?, y se había acabado prácticamente. Se iba a durar bastante tiempo, ¿verdad?, en encontrar aceite, purificarlo, reconsagrarlo, ¿verdad?, con todo lo que se hacía con el aceite. No nada más se agarraba el aceite y ya se echaba, ¿verdad? Tenía que sufrir un proceso de santificación, por así decir, ¿verdad? Entonces el aceite que había ahí en ese momento no iba a alcanzar. Pero con ese poco aceite se empezó a encender la menorá, ¿verdad? Se empezó a encender. Y se nos narra, ¿verdad?, que durante 8 días ese poco aceite fue suficiente, ¿verdad?, para encender la menorá 8 días. Y esto, ¿verdad?, se tomó como una intervención de Dios, ¿verdad? Una obra, un milagro que Él estaba haciendo para que esa menorá, ¿verdad?, esa menorá de 7 brazos se mantuviera encendida por 8 días, aunque fuera con poco aceite. Se narra y se da testimonio, ¿verdad?, de que esto fue de esta manera, y se vio ahí, ¿verdad?, un milagro que estaba llevándose a cabo. Finalmente, después de los 8 días, ya hubo el aceite suficiente y se continuó con la rededicación del templo. De esta descendencia de estos macabeos, ¿verdad?, con el tiempo se levantarían lo que es las facciones de los saduceos, los fariseos, ¿verdad? Serían los que fueran los descendientes de este grupo de los macabeos que, ¿verdad?, había hecho la rededicación del templo y que había logrado reconquistar, ¿verdad?, el control religioso en Jerusalén, porque Judea siguió siendo parte del imperio greco-macedonio. Lo que ellos obtuvieron ahí, ¿verdad?, fue después una autonomía religiosa, ¿verdad?, donde el siguiente rey después de Antíoco, el siguiente, ¿verdad?, les permitió ya seguir otra vez con la vida religiosa, ¿verdad?, por lo menos alrededor de unos 100 años más, hasta que llegó la conquista del Imperio Romano, ¿verdad? Esto sucedió alrededor del año 63 antes de Yahshua, antes de Jesucristo, fue cuando ya Roma desplazó, ¿verdad?, al imperio griego macedonio y toma control del área de Judea, pero ahora ya Roma, ¿verdad? Pero durante un lapso de tiempo, ¿verdad?, Judea tuvo una autonomía religiosa, se permitió otra vez, ¿verdad?, el regreso a las escrituras y hubo cierta paz, aunque todavía era parte del imperio griego, ¿sí? Después ya vendría el devenir de la historia y Roma tomaría control de esa área, ¿verdad? Toda la historia que ya sabemos, lo que el Señor le había mostrado a Daniel, ¿verdad? Cómo se iban a llevar a cabo las cosas, la agenda que él había ya destinado, ¿verdad? Cómo iba a suceder toda la historia. En esta fecha de Hanukkah, ¿verdad?, celebramos esa intervención, ¿verdad? Esa intervención en ese milagro en el cual esa Hanukkah esa menorá, es que
se le llama también Hanuquilla, ¿no? Luego hay una menorá ahí que es como conmemorativa, ¿verdad? Por eso, pero yo me estoy refiriendo a la menorá, a la de 7 brazos, la cual es imagen de Jesucristo, de Yahshua, ¿verdad? Durante ese tiempo, Dios, ¿verdad?, permitió que esa menorá estuviera encendida, ¿verdad?, milagrosamente por 8 días. Después de 7 años de combate de estas personas, ¿verdad?, tratando de que no se perdiera la obediencia a las Escrituras, ¿verdad?, tratando de resistir la absorción del imperio greco-macedonio. Pues en la fiesta de Hanukkah, ¿verdad?, conmemoramos eso. Conmemoramos ese evento, conmemoramos también la dedicación del templo, ¿verdad?, del segundo templo, esa obra de haber mantenido esa Hanukkah, ¿verdad?, esa menorá, perdón, durante 8 días, ¿verdad?, encendida. Todo esto, como ya hemos visto, ¿verdad?, estaba incluido dentro de la agenda de Dios, en el plan que Él ya sabía cómo se iba a mover la historia, ¿verdad? Y en esa historia Él da remansos a su pueblo. Él estipuló que esas naciones gobernaran y que ese gobierno mundial iba a quedarse hasta que Él viniera, hasta que esa roca cortada, no con mano humana, viniera y golpeara y destruyera todo ese reino humano hasta que Él venga, ¿verdad? Él lo estipuló, pero en ese tiempo Él ha dado remansos a su pueblo, gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque Él ha dado remansos, tiempos de paz, oportunidades para buscarle, oportunidades para conocerle a través de ese dominio que Él entregó a otras naciones, porque la Escritura dice que fue Él el que lo hizo, ¿verdad? Pero durante todo eso es lo que Él ha planeado para que muchos vengan a su conocimiento, para que a través de la historia y del mundo, muchas almas vengan a conocerle, ¿verdad? Vengan al encuentro con Él durante el tiempo que Él ha establecido, ¿verdad? Como dice la Escritura, ya sea bárbaro o escita, siervo libre, ¿verdad? Todos vengan al conocimiento del plan de Dios. Sabiendo esto, ¿verdad?, pues ahora viene la segunda parte, ¿verdad?, de la noticia. Pues que nosotros también estamos en una guerra, ¿no? En una batalla, ¿verdad? También estamos en una batalla. Gracias a Dios hasta ahorita no estamos en una batalla física, ¿verdad? Pero estamos en lo que dice la Escritura, en la buena batalla, ¿verdad? La buena batalla de la fe. Porque nosotros también tenemos que batallar y estar luchando por rededicar nuestras vidas al Señor, ¿verdad? También hacer una rededicación de nuestras vidas, de aquello pagano que entró en nuestras vidas, y no me refiero solamente a cosas de costumbres, sino en sí al pecado que ha habido en nuestras vidas, ¿verdad? Lo cual contaminaba nuestras vidas delante de Dios, lo cual dice la Escritura que impedía, ¿verdad?, un acercamiento entre Dios y nosotros, y nos hacía su enemigo. Sabiendo esto, ¿verdad?, pues también hay una exhortación para nosotros, para esa buena batalla. El libro de Efesios, ¿verdad?, capítulo 6, verso 13 dice: hermanos, por tanto tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad firmes pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe,
con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces nosotros, al igual que esos hombres, también estamos en una batalla, porque esto no se ha acabado hasta que el Señor venga, ¿verdad? Él puso su agenda y le dijo a Daniel, mira, así va a estar el asunto por siglos, ¿verdad? Después de uno va a venir otro, y cuando ese ya no esté va a venir otro, y así va a ser hasta que Él venga, ¿verdad? Nuestros hermanos, recordemos que después de esa bestia que era el leopardo, surgió otra bestia fuerte y terrible, dice ahí, y espantosa, la cual era Roma. Y muchos de nuestros hermanos, no se nos olvide, que también tuvieron que vivir bajo esa opresión, ¿verdad? Bajo la opresión de los romanos. Y curiosamente los datos históricos dicen que durante los siguientes 100 años de que murió el Señor y resucitó bajo el yugo romano, los creyentes se multiplicaron como nunca ha sucedido bajo el yugo de Roma. Ahí fue donde se multiplicaron como nunca más ha sucedido. Y no fue con una guerra con espada ni con armas, ¿verdad? Fue con una guerra en el espíritu que transformaba sus vidas, ¿verdad? Y eso se multiplicaba y se contagiaba hacia otros, ¿verdad? Porque no se nos olvide que bajo ese dominio mucho del pueblo de Dios fue entregado al martirio, ¿verdad? Fue entregado al martirio, a muchas otras cosas también terribles, ¿verdad? Pero se multiplicaron como nunca, porque estaban peleando la buena batalla, ¿verdad? Cuentan los historiadores que hubo crucifixiones como nunca ha habido, ¿verdad? Hubo muertos como nunca ha habido, ¿verdad? Los romanos mandaban a los creyentes aún al Coliseo, ¿no? Los esclavizaban, muchas cosas sucedieron, porque esta buena batalla no se ha acabado hasta que Él venga, ¿verdad? Gracias a Dios porque nosotros tenemos un remanso después de ver toda esta historia. Y esto nos recuerda también lo que nos dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? El mismo Yeshua dice el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 6. El contexto de esto es cuando el Señor se está apareciendo a sus discípulos por 40 días antes de su ascensión. Y cuando su ascensión se acercaba, los discípulos le hicieron una pregunta muy específica. ¿Por qué? Porque era algo que ellos anhelaban, pero no estaba todavía en la agenda de Dios, la cual ya vimos, ¿verdad?, desde antes. Entonces, dice, le preguntaron los que se habían reunido con él, le hicieron esta pregunta: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero luego el Señor completa: pero, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esa es la batalla que ahora nos toca a nosotros, porque la historia va a cambiar hasta que Él venga, ¿verdad? Y ahora Él quiere que peleemos una batalla que es en el Espíritu, ya no es con espada, ya no es con armas, ¿verdad? Es en el Espíritu, para proclamar su mensaje. Por eso Él dice: y me seréis testigos. Ellos le están preguntando: Señor, ¿cuándo vas a restablecer el reino de Israel? Ese es otro asunto, ¿verdad? Ese es otro asunto, pero a ustedes, ¿verdad? El asunto con ustedes
El asunto con ustedes es que van a recibir el Espíritu para ser testigos. Y eso es lo que les va a tocar hacer. Esto también embona, ¿verdad?, con el que el apóstol Pablo está diciéndole a su discípulo Timoteo, ¿verdad? Un maestro enseñando a su discípulo durante el yugo romano, ¿verdad? Curiosamente no le dice hay que luchar contra los romanos para leer. No, ¿verdad? Es otra etapa de la historia. Porque la historia, como ya vimos, fue planeada por Dios y su agenda tiene que caminar, ¿verdad? Como ya lo vimos antes. Y ahora vemos lo que un maestro le está enseñando a su discípulo. Timoteo, primera de Timoteo 1, capítulo 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante del Señor nuestro Salvador. Y aquí viene, ¿verdad?, la gran frase, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo mediador entre el Señor, entre Dios y los hombres, Yahshua hombre, Jesucristo hombre, ¿verdad?, en otras traducciones, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pues ahora, ¿verdad?, nosotros estamos inmersos también en una batalla, ¿verdad? La batalla para que nuestras vidas sean transformadas. La batalla para que, como dice ahí, para que otros hombres escuchen su mensaje y vengan a ser salvos. Porque es lo que dice ahí, ¿verdad? La batalla porque aún podamos ser de testimonio para nuestras autoridades, ¿verdad?, en este mundo. A ver si llegan algunos al conocimiento de la verdad y lleguen a ser salvos, como dice ahí la Escritura, ¿verdad? Y entonces ahora también es un buen día para empezar también a orar por nuestras autoridades, ¿verdad? En otro tiempo y en otras etapas de la historia ha habido tiempos donde el pueblo de Dios es oprimido y toda libertad se nos es quitada. Pero gracias a Dios nosotros ahorita estamos en un remanso, ¿verdad? Aprovechemos esa parte también para compartir su mensaje. Porque ya vendrán días difíciles, ¿verdad? No sé a quiénes nos tocará vivirlos. No lo sabemos. Y ahorita en este tiempo, ahorita hay hermanos de nosotros que están sufriendo oprobio también en otros lugares. Donde no se permite que el evangelio sea platicado, sea comunicado. Donde no hay un lugar donde ellos puedan ir en paz a escuchar las escrituras, a alabar a Dios. Ni siquiera eso, ¿verdad? Hay lugares así ahorita. Hay lugares donde el evangelio, el precio de eso es la cárcel o aún la vida, ¿verdad? O aún son despojados de sus bienes u otras cosas, ¿verdad? Sí los hay ahora esos lugares, ¿sí? Eso pasa actualmente. No se nos debe olvidar eso, ¿verdad? No se nos debe olvidar eso, que hay personas que ahorita están dando su vida, ¿verdad?, o lo que tienen, o su libertad, con tal de que el mensaje de Yahshua, de Jesucristo, sea dado. O porque sus vidas han sido transformadas y ahora ya no embonan en este mundo. ¿Sí me explico? Como dice ahí la Escritura, porque son testigos de Él, ¿verdad? Y ya no embonan en este mundo. Porque eso es lo que sucede, ¿verdad? El seguidor de Yahshua, de Jesucristo, tarde o temprano ya no embona en el mundo. ¿Verdad? Eso es una realidad. Pues le damos gracias a Dios
por lo que Él hizo en ese tiempo, ¿verdad? Por lo que Él hizo en Israel, en Judea, en aquel día. Y le damos gracias a Dios por lo que Él quiere hacer en nuestras vidas ahorita también. Usarnos como testigos de Él. Para, como dice la Escritura, ¿verdad? Para que conforme al plan de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Verdad? Y que nuestra vida pelee la buena batalla, ¿verdad? La buena batalla hasta que Él venga. Muy bien, pues con esto terminamos, hermanos, ¿verdad? Y vamos a hacer una pequeña oración para nada más para al pasar a lo que sigue. Señor, te damos gracias